Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Damos inicio al segundo conversatorio. El día de hoy se hablará de valoración económica de impactos ambientales. De parte de la empresa ICAM Acciones Sostenibles, damos un agradecimiento muy especial a las personas que nos visitan por primera vez, personas que están repitiendo de antemano. Otra vez, muchísimas gracias por aceptar el llamado. Sabemos que este tipo de escenarios son muy importantes de aprovechar, de aceptar, para de esta manera poder interactuar y adquirir nuevos conocimientos o reforzar los que ya tenemos. Me presento, mi nombre es Iván Darío Medina, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia ambiental. Soy el gerente general de ICAM Acciones Sostenibles. Nosotros somos una empresa que presta servicios de consultoría y servicios ambientales, forestales, sanitarios, civiles y de arquitectura. Desde que fundamos la empresa, lo que hemos querido es contribuir al desarrollo de todos los sectores de nuestro municipio y de todo el departamento. Un saludo muy especial para las personas que nos visitan de otros países. Qué rico poder compartir y tener puntos de vista y saber cómo son las cosas en nuestro país, cómo son las políticas, cómo son los diferentes aspectos relacionados a todo la parte económica y la valoración de los impactos ambientales, factor importante para el desarrollo de todos los proyectos. El proyecto se va a desarrollar por parte del ingeniero Juan David Villalobos. Él es especialista en gerencia ambiental. Él ahorita les contará un poco más de la experiencia que ha tenido en cuanto al tema que va a desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, antes de dejarlos con el ingeniero, quiero recordarles a todas las personas que por favor mantengan silenciados los micrófonos, apagadas las cámaras. Al final del desarrollo del tema, el ingeniero y la ingeniera Nayeli darán proceso a la sesión de preguntas. Esperamos que este segundo conversatorio sea del agrado de todos, se pueda aprovechar de la mejor manera y esperamos que puedan seguir acompañándonos en los conversatorios que se vendrán desarrollando a lo largo de este mes y el próximo mes. Muchas gracias y los dejo con el ingeniero Juan David. Entonces, Inge, si quiere, ya puede compartir la pantalla. Yo aquí ya dejo de compartir para que su merced... Inge, Inge. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todas las personas que se dieron cita para hablar acerca de esta temática. Un agradecimiento especial a la empresa DICAN Acciones Sostenibles por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Como en la presentación el ingeniero Iván lo nombraba, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia ambiental. Actualmente soy líder de servicios ambientales y sostenibles de la empresa Crow Colombia y auditor de algunos proyectos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en relación con algunos proyectos que están patrocinados o avalados por el Banco Mundial. Mm, eh, Listo, no sé si me confirman si ya están viendo la presentación, por favor. Sí, Inge, perfecto. Si quiere agrándela, perfecto, ahí está súper bien. Ok, sí, señor. Entonces, para dar inicio, pues el tema que vamos a tratar en este conversatorio es la valoración económica de impactos ambientales. El contenido que vamos a abordar es el siguiente. Vamos a hablar acerca de unos conceptos de economía y de gestión ambiental que pues son importantes dentro de la valoración económica de impactos ambientales y que se van a estar nombrando a través de la charla que vamos a tener. Hablaremos acerca de la importancia de la valoración económica de impactos ambientales, el por qué se debe realizar o en qué escenarios podemos hacer uso de los resultados de una valoración económica de impacto ambiental.
como todo estudio, análisis o evaluación o valoración, presenta unos alcances y unas limitaciones. Vamos a hablar acerca de estos alcances y estas limitaciones, los posibles escenarios de aplicación de los resultados, de lo que llegamos a obtener de la valoración económica de impactos ambientales y las metodologías y las etapas para desarrollar una valoración económica adecuada. En este orden de ideas, uno de los primeros conceptos importantes dentro de la economía es el análisis costo-beneficio, que pues lo escuchamos a diario y lo vemos a diario dentro de los proyectos de inversión. Básicamente es una herramienta financiera que mide la relación que existe entre los costos-beneficios asociados a cualquier proyecto, obra o actividad, y que de esta manera nos calcula el índice de rentabilidad, que no es más que la división entre el valor actual de ingresos totales y el valor actual de los costos de inversión. El objetivo del análisis de los costos beneficios es poder identificar y determinar la viabilidad de un proyecto y qué tan atractivo es en comparación con otros proyectos o la competencia. Otro de los conceptos importantes dentro de la valoración económica es las fallas de mercado, que en términos generales son situaciones en donde no se pueden asignar precios de manera eficiente, lo que hace que los recursos terminen siendo subvalorados, deteriorados o agotados. Dentro de las principales fallas de mercado que originan problemas ambientales, encontramos las externalidades y los bienes públicos, y aquí ya empezamos a relacionar la situación ambiental y los problemas ambientales con la economía. Cuando nosotros hablamos de bienes públicos como una falla de mercado, es cuando el consumo de estos bienes no afectan a otros individuos, es decir, estos bienes o servicios no son rivales y de esta manera no pueden excluir a los individuos del consumo de este bien. Y es muy difícil de esta manera poder limitarlos. Un ejemplo clave y claro de un bien público como una falla de mercado y que es un bien rival es el agua potable en algunos sectores a nivel nacional o a nivel mundial, para no entrar nombrando algún terreno en específico. En cuanto a las externalidades como una falla de mercado, esto en términos generales son actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o que sean compensados. Dentro de la teoría de la economía ambiental, la degradación del medio ambiente y la contaminación de los ecosistemas son catalogados como una externalidad. Otro concepto muy importante, ya lo nombrábamos cuando decíamos que los bienes públicos son fallas de mercado, y es el concepto de rivalidad. Se dice que un bien o un servicio es rival cuando el consumo o aprovechamiento de una unidad de este servicio o de este bien por parte de un individuo implica que esta unidad deje de estar disponible para el aprovechamiento o el consumo de otra persona. Y vuelvo a tocar aquí un tema muy importante o un ejemplo muy importante que lo vemos a diario, y es el ejemplo de tener disponibilidad del agua potable en algunos sectores a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de la gestión ambiental, de la identificación de los impactos ambientales, de la valoración de los impactos ambientales y la determinación para gestionar estos, empezamos a nombrar algunos conceptos que muy seguramente se convierten en fundamentos o en enfoques para la formulación de metodologías y políticas. Uno de ellos es el desarrollo sostenible, que pues existe un sinfín de definiciones de acuerdo pues al punto de vista que cada uno le dé, pero en términos generales es un desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Por otro lado, es la relación directa entre los factores económicos, factores sociales y factores ambientales. Otro concepto muy importante de tener en cuenta dentro de la valoración económica de impactos ambientales es el enfoque ecosistémico. Podemos hablar de que el enfoque ecosistémico lo podemos definir como una estrategia pues para la gestión integrada de las tierras, de extensiones de aguas y recursos vivos, que lo que hace es
promover la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales. Es muy importante tener este enfoque, esta definición clara, porque se empieza a convertir en el objetivo de la valoración económica de impactos ambientales. Por otro lado, nosotros siempre hemos escuchado hablar de los servicios ambientales y que se tienen que realizar unos pagos de estos, pero pues como su nombre lo indica, son servicios relacionados con el ambiente, que no necesariamente son generados gracias al funcionamiento y manejo de los ecosistemas, sino que están más relacionados con el suministro de recursos o saneamiento ambientales prestado por industrias o por organizaciones sociales. Un claro ejemplo de los servicios ambientales es poder contar con el sistema de acueducto de alcantarillado o poder contar con todo el proceso de recolección y disposición final de nuestros residuos. El concepto de impacto ambiental yo creo que es uno de los conceptos que más se encuentra en el área ambiental, y pues realmente pues es cualquier alteración del medio biótico, abiótico o socioeconómico de carácter positivo o negativo de forma parcial o total, y pues estos son atribuidos a cualquier proyecto, obra o actividad. En cuanto a la rehabilitación ambiental, pues esto es un proceso que no implica llegar a un estado original y se enfoca más en el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales y funcionales de un ecosistema deteriorado. Es muy complicado poder llegar al 100% de recuperabilidad de las condiciones iniciales de un ecosistema que ya ha sido intervenido o ha sido alterado. Resiliencia ecológica, pues esto es más enfocado a una habilidad de cualquier ecosistema para absorber las perturbaciones y mantener su identidad, es decir, su estructura básica y maneras de funcionar para que pueda continuar proporcionando servicios ecosistémicos. Nosotros sabemos que los impactos ambientales nos generan afectaciones tanto sociales como ambientales, pero muchas veces la pregunta que nos hacemos es ¿qué valor tiene en términos económicos y en términos monetarios estas afectaciones o cómo podemos compensar de manera económica estas afectaciones? Y yo creo que para poder empezar a identificar la importancia de la valoración económica ambiental podemos iniciar con este interrogante. ¿Qué valor tiene en términos económicos los impactos ambientales? Yo quiero que a través de que vayamos avanzando en la charla, podamos irnos dando respuesta a este interrogante. En este orden de ideas, lo primero que sería primordial, lo que sería clave, es conocer cuál es el objetivo de la economía ambiental, hacia dónde vamos a la hora de realizar una valoración económica de impactos ambientales. Básicamente, el objetivo de la economía ambiental es armonizar los procesos productivos con la conservación de los recursos naturales. Si nosotros nos damos cuenta, este objetivo tiene relación con los conceptos de desarrollo sostenible con los conceptos de desarrollo sostenible y con los conceptos de rehabilitación y resiliencia ecológica. En un amplio sentido, la identificación y valoración de las externalidades que están involucradas dentro de un proyecto hacen parte de un análisis que puede ser complementario o aplicativo a la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Y aquí ya nos podemos empezar a dar cuenta la relación que empieza a tener la economía ambiental con la parte técnico-ambiental. Y aquí es importante aclarar, y quizá ya es el primer punto de la importancia de la valoración económica de los impactos ambientales, y es que la valoración económica de impactos ambientales se refiere a los valores sociales y no a los valores privados. Es decir, nosotros no podemos confundir la valoración económica de impactos con la evaluación financiera del proyecto, que de cierta manera nos permiten determinar la viabilidad tanto ambiental como financiera, pero ninguno de los dos estudios puede reemplazar al otro. Son complementarios y ayudan a la toma de las decisiones para determinar si es viable o no es viable el proyecto. ¿Para qué nos sirve la valoración económica de impactos ambientales? Es decir, nosotros, ¿qué hacemos con los resultados de este análisis? ¿Dónde los podemos utilizar? ¿O qué queremos llegar a hacer con esto?
La importancia de desarrollar estudios de valoración económica pues radica en poder obtener o disponer de información cuantitativa que nosotros la podamos utilizar más adelante para realizar una gestión ambiental adecuada entre nuestras organizaciones o en nuestros proyectos o cuantificar los beneficios y costos para poder determinar la viabilidad de algún proyecto, determinar y conocer cuál es el capital natural que tenemos dentro de nuestra área de influencia y como clave o como término de referencia para la formulación de criterios técnicos en la toma de las decisiones. Esto es básicamente lo importante de obtener información cuantitativa a través de la valoración económica de impactos ambientales respecto de las afectaciones que se producen por los impactos ambientales. Y como al inicio les decía, la valoración económica o cualquier estudio, cualquier análisis o cualquier evaluación presenta unos alcances y unas limitaciones. En este caso, los alcances que tiene la valoración económica de impactos ambientales y nos empieza a empezar a dar respuesta al interrogante con el que veníamos antes, y es que nos permite asignar valores monetarios a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales. Y quizás este es un alcance que es el principal para poder saber el por qué nosotros tenemos que realizar una valoración económica de impactos ambientales. Otro alcance es estimar los beneficios y costos asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan el bienestar social. Generar información para la toma de decisiones y base para poder formular, proyectar programas y planes para el aprovechamiento sostenible del ambiente y la conservación de los recursos naturales. Pero también se nos presentan unas limitaciones, y estas limitaciones están un poco más asociadas a la parte, un poco más asociadas a la parte social y a la parte del punto de vista de acuerdo a una región en específico, de acuerdo a sus costumbres y a los valores que les atribuyen algunos aspectos y factores y componentes ambientales. En ese orden de ideas, una de las limitaciones es que el valor económico es objetivo y por lo tanto puede variar entre individuos y sociedades a lo largo del tiempo dependiendo de las condiciones particulares. Los valores obtenidos a partir de los diferentes métodos pueden ser interpretados de diferentes formas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando nosotros veamos los métodos que de acuerdo a su interpretación se puede hacer un uso o una aplicabilidad totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de los escenarios, de donde podemos aplicar los resultados de la valoración económica de impactos ambientales, tenemos resultados que tienen que ver con la gobernanza y la formulación e implementación de las políticas ambientales, de la planificación de ordenamientos territorial y la administración y gestión por parte de las autoridades ambientales. En ese orden de ideas, nuestro primer escenario es la implementación de la política ambiental. ¿Cómo podemos aplicar nuestra valoración económica de impactos ambientales en este escenario? La valoración de impactos ambientales nos permite, a través de la información ya encontrada de forma cuantitativa, poder comparar los beneficios y costos sociales de la alternativa de la implementación de una política y de esta manera poder establecer políticas ambientales que sean más ajustadas al beneficio de todos. Priorizar inversiones y definir la distribución de los recursos. Muy importante este tema, es muy importante poder definir a qué afectación, a qué problemática o a qué situación ambiental se debe realizar mayor inversión que a otra. Cuantificar las variaciones del bienestar social derivadas de la toma de decisiones y generar insumos para los procesos de concertación. Muy importante aquí poder contar con la información de la valoración económica de impactos ambientales cuando le vamos a dar a conocer a la comunidad de nuestros proyectos y de nuestras políticas que de alguna manera lo involucra a la sociedad como tal. Nuestro segundo escenario es la planificación y ordenamiento ambiental del territorio. En este sentido, se enmarcan todas las decisiones y acciones encaminadas a la planificación y ordenamiento ambiental del territorio. En este contexto,
la valoración económica de impactos ambientales puede incorporarse a otras herramientas. ¿Qué otras herramientas pueden ser esas en los sistemas de información geográfica? Pero aparte de eso, nosotros podemos utilizar toda esta información en el momento de comparar los usos de usos alternativos del suelo y los costos de oportunidad asociados. Muy importante esta parte a la hora de formular o actualizar los planes de ordenamiento territorial. Cuantificar el valor de los servicios ecosistémicos del territorio en los escenarios de línea base. Esto es primordial para aquellos proyectos que están sujetos de licenciamiento ambiental. Generar insumos para la construcción o sustracción de las áreas de reserva. Importante para la gestión o sustracción o solicitud de sustracción para los distritos de manejo integrado con los que contamos. Justificar inversiones ambientales asociadas al adecuado ordenamiento del territorio que generen externalidades positivas. Aquí ya empezamos a jugar también con miras a poder mejorar las externalidades negativas que se presentan en cuanto a la economía ambiental. Otro tercer escenario, y este quizás es uno en donde más es importante los resultados de la valoración económica de impacto ambiental, es que es en la administración del ambiente y los recursos naturales. En cumplimiento de las funciones, las autoridades ambientales competentes dentro de su área de jurisdicción desarrollan múltiples acciones que están orientadas a la administración del ambiente y de los recursos naturales, un poco orientadas también al uso eficiente de los recursos naturales. Y en ese orden de ideas, los resultados de la valoración económica de impacto ambiental brindan un soporte para que las autoridades ambientales puedan estimar el valor aproximado de los costos generados por la afectación a los ecosistemas y valorar los daños ambientales que se presentan. Estimar un valor de referencia para el cálculo de las compensaciones y esto también es muy importante para los proyectos o aquellas actividades que están sujetas de licenciamiento ambiental en el momento de que tienen que presentar un plan de compensación. Entonces es muy importante poder contar con esta información para poderlo desarrollar. Generar información útil para la evaluación y el otorgamiento de las licencias o negación del otorgamiento de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales. Nos brinda también una ayuda para diseñar instrumentos para la internalización de externalidades y evaluar su efectividad. Una vez nombrado, pues haber abordado la importancia y los escenarios de aplicación de la valoración económica de impactos ambientales, vamos a hablar acerca de las metodologías y las etapas para realizar una adecuada valoración económica de impactos ambientales, poder identificar con exactitud el valor de las afectaciones que nos generan los impactos ambientales. Como una primera etapa tenemos la delimitación y la identificación de nuestra área de influencia y dentro de eso hacer nuestro levantamiento de línea base, describir totalmente cada uno de los componentes que se presentan dentro de nuestra área de influencia. Definir las actividades, entradas, salidas y procesos que nos generen los impactos, los aspectos ambientales. Y como una segunda etapa es, de acuerdo a estas actividades y procesos, identificar cuáles son nuestros aspectos ambientales. Acá nuestro listado de aspectos ambientales, relacionarlos con nuestra área de influencia y para posterior, mediante cualquier metodología que sea pues obviamente justificada, poder realizar la evaluación de nuestros impactos ambientales con el objetivo de poder identificar cuáles son los más significativos. Posterior a ello, se realiza la valoración económica de los impactos ambientales a aquellos impactos que fueron significativos, para posterior a ello realizar una toma de decisiones. En cuanto a las metodologías o a los métodos de valoración económica de impactos ambientales, tenemos dos grandes clasificaciones, dos grandes grupos. Uno de ellos es métodos de preferencias relevadas
que indican los valores a través de la información de mercados relacionados indirectamente con los servicios ecosistémicos. Y una segunda clasificación es los métodos de preferencia declarada, que pues estos acuden a las interacciones directas con las personas para obtener el valor económico de los servicios ecosistémicos. Dentro de los métodos de preferencia relevada, encontramos el primero de ellos, que es el método de costo-viaje. Este método es utilizado para estimar los valores de usos asociados con los ecosistemas a sitios de recreación, turismo y esparcimiento. Este es uno de los métodos que se ajusta bastante a aquellos proyectos o aquellas empresas que sus actividades están destinadas al ecoturismo. La idea básica pues consiste en utilizar información relacionada con todos los gastos en que incurre un individuo para visitar o disfrutar de espacios naturales específicos. Otro método que encontramos dentro de los métodos de preferencia relevada son los precios hedónicos. Pues este método se utiliza para estimar los valores de uso asociados con los ecosistemas. Busca calcular el valor económicamente hablando de los cambios que se presentan en los servicios ecosistémicos. Y tiene dos enfoques. El primer enfoque es precios hedónicos de propiedades y precios hedónicos de salarios. Cuando nosotros hablamos de precios hedónicos de propiedades, pues este método se usa principalmente para valorar las comodidades ambientales que afectan los precios de las propiedades inmuebles. Cuando nosotros hablamos de precios hedónicos, pero con un enfoque de salario, pues el principio como tal de este método es muy similar al de precios al de método de precio hedónico de propiedades, es decir, que las características ambientales de las áreas donde se desempeña un trabajo se ven reflejadas en el salario. Es decir, este método genera una aproximación al valor de aquellos servicios ecosistémicos que afectan de manera directa el salario percibido o recibido por los trabajadores dentro de nuestra área de influencia. Otro método que sigue perteneciendo al grupo de métodos de preferencia relevada son los costos evitados o los costos inducidos. Estos buscan estimar los costos evitados por las personas gracias a un mejoramiento de calidad ambiental o inducidos debido a un detrimento de la misma. También tiene tres enfoques: cambios en la productividad, costos de producción y costos en salud. Cuando nosotros hablamos de costos evitados o inducidos con un enfoque de cambios en la productividad, pues este método lo que busca es estimar el valor marginal del servicio ecosistémico respecto de la producción. La producción de cualquier bien o servicio depende de la articulación y uso de una cantidad específica de ciertos factores de producción, en los que se encuentran los típicos factores como la tierra, el capital, la mano de obra, pero también estos de alguna manera interactúan con factores como los recursos naturales o insumos naturales, como el agua, por ejemplo. Cuando nosotros ya hablamos de costos de producción, esto va más enfocado a estimar el cambio marginal que genera sobre los costos de producción de un bien o un servicio. En cuanto a los costos de salud, los cambios ambientales o las afectaciones ambientales generadas por impactos ambientales pueden afectar a la salud de las personas en una amplia variedad de formas. Por ejemplo, los cambios de frecuencia de las enfermedades, el incremento de presencia de síntomas de algunas enfermedades, el aumento del riesgo de contraer una enfermedad o muertes prematuras. Pero, asimismo, pueden presentarse en efectos positivos sobre la disminución de contraer enfermedades. Es decir, no siempre podemos enfocarnos en aspectos negativos que nos pueden generar las afectaciones al ambiente o la generación de impactos, porque pues todos los impactos ambientales no son negativos, hay impactos positivos. Otro de los métodos
es los métodos actuales y potenciales. Estos métodos están un poco más enfocados o están basados en tratar de prevenir la generación de impactos ambientales. Tiene tres enfoques: los gastos de prevención, restauración y reemplazo, los gastos defensivos y los proyectos sombra. Como les dije, esta metodología está un poco más enfocada en estimar los gastos necesarios para mitigar o prevenir o restaurar el daño que se ha generado por la presencia de los impactos o por la generación de los impactos ambientales. En nuestra segunda clasificación tenemos los métodos de referencia. Tenemos los métodos de referencia declarada y tenemos dos enfoques: valoración contingente y experimentos de elección de valoración con Joy. Cuando nosotros hablamos de valoración contingente, este método, el objetivo es estimar los cambios en el bienestar de las personas producto de los cambios hipotéticos o contingentes que se presentan en los recursos naturales. Y pues normalmente se hace mediante el uso de preguntas directas sobre la disponibilidad de los individuos o del asociado de una comunidad para pagar o evitar un cambio que lo beneficie, o por el contrario, a aceptar este cambio que lo perjudique. Cuando nosotros hablamos de experimento de elección y valoración con Join, hablamos ya que de la búsqueda de identificar el valor que le asignan las personas a diferentes atributos de un bien o un servicio. Una vez identificado, pues haber hablado sobre las metodologías, vamos aquí a mostrar un ejemplo, ya llevándolo a los números. Este es un ejemplo de una valoración económica de impactos ambientales generados por las actividades mineras, en este caso, actividades mineras de extracción de esmeralda, en lugar específico, el occidente de Boyacá. Entonces, se identificaron las actividades de acuerdo pues a las etapas de producción de las esmeraldas. Esas actividades, una vez identificadas, se relacionaron con los componentes y con los factores ambientales para poder así determinar los aspectos ambientales y de esta manera identificar nuestros impactos ambientales. Evaluados los impactos ambientales y se determinó que la pérdida de la cobertura vegetal eran uno de los impactos más significativos que se presentaban de acuerdo a las actividades de extracción de esmeraldas. Empezamos a averiguar qué ocasionaba la pérdida de la cobertura vegetal en la comunidad, qué les afectaba, qué directamente los cuestionaba a ellos para poder realizar sus labores. Empezamos a identificar que una de las actividades de ingresos económicos es los cultivos. Entonces empezamos a averiguar cuál era el cultivo que más se había afectado dentro de la zona y se determinó que fue el cultivo de caña de azúcar. Para este caso se utilizó el método de cambio de productividad. De esta manera nosotros lo que hicimos fue calcular todos los costos teniendo en cuenta algunas actividades que se necesitan desarrollar para el cultivo de caña y los insumos y materiales que se requieren para realizar y llevar a cabo el cultivo. Se tomó como una base de cálculo 1 hectárea y vemos que el total que nos dio es de 6 millones de pesos. Es decir, que nosotros necesitamos para volver productiva una hectárea que ya perdió su productividad, que fue alterada, necesitamos 6.900.000 pesos colombianos para poder restaurar y volverla productiva. Pero en este caso tuvimos que tener en cuenta que el cultivo de caña se extiende más o menos a 9 meses para recolectar la cosecha. En ese orden de ideas, nosotros utilizamos la fórmula de interés compuesto
escogiendo como rendimiento esperados un 5%, pero pues este es más ajustado para el tema del ejemplo y colocando como número de periodos los 9 meses para poder obtener un valor más ajustado. Aplicando la fórmula, obtenemos que un valor final para poder volver productiva una hectárea es de 10 millones de pesos. Ya en este momento, pues damos por finalizar el tema de la valoración económica de impactos ambientales y pues a mí me gustaría, antes de mirar el tema de las preguntas, que quizás la gente que nos está acompañando de otros países, no sé si de pronto nos puedan como contar, complementar acerca de cuál es el punto de visión que tienen afuera del territorio nacional sobre la valoración económica de impactos ambientales. No sé si de pronto la persona que quiera realizar la intervención escribe al chat para que de pronto los ingenieros de sistemas le puedan activar el micrófono y la cámara. Bueno, sí, pues sí, si de pronto no hay, hay una persona que quiera hacer como intervenir o algo, no sé si a bien de pronto las personas que nos están acompañando quieran realizar algún tipo de pregunta al ingeniero. No sé si hay algún tipo de dudas en cuanto a las metodologías, en cuanto al tema del cálculo. Pues Inge, no creo que de pronto, no. Sí, ¿será Parece- que puedo participar? Buenas tardes. Claro que sí. ¿Cómo está? Juan García, de Perú. Eh, Excelente la exposición del ingeniero. Sin embargo, en Perú se considera desde otro punto de vista el tema de valoración económica de impactos ambientales. Una, porque no está orientado a valorar un impacto, sino más bien orientado a ver cómo mitigamos el impacto con un porcentaje económico. Y dos, porque sería imposible o es imposible, de cierta manera, valorar exactamente un impacto ambiental, porque un impacto ambiental no tiene medida económica, no tiene ningún tipo de medida, ¿no? Entonces, es un tema de dar una mitigación en base al impacto que se pueda dar. Entonces, no sé si estuvo claro ese tema o no me dejé entender sobre el tema de valoración, pero pareciera que ahí se está dando un precio al impacto ambiental, más no se está dando una valoración en base a una mitigación. Eso era mi intervención. Ingeniero Juan David, si su merced de pronto quiere hacer alguna intervención o algo, dar Sí, sí, respuesta. señor. De pronto quedó como un poco, no fue como, de pronto no fui como tan claro en esa parte. Realmente la valoración económica no es para determinar el costo del impacto ambiental, porque como lo decía, es imposible. Es más calcular el valor de las afectaciones sociales de acuerdo o por presencia de la generación de este impacto ambiental. Tenemos un mensaje del compañero Kevin García de Ecuador que quiere hacer participación, entonces si desea puede activar el micrófono y hacer la intervención. Bueno, mientras de pronto nuestro compañero Kevin, ingeniero Juan David, aquí nos preguntan,
Buenas tardes. Quisiera saber cómo identificar los impactos internalizados. Ingeniero Juancho. Sí, sí, qué pena, no. Creo que el sonido me estaba un poquito. Aló. Ingeniero. Ingeniero. Bueno, les pedimos disculpas. Lo que pasa es que hemos tenido algunos inconvenientes el día de hoy en la plataforma. Les solicitamos de pronto que nos regalen algunos minutos mientras este tipo de fallas se solucionan. Estoy tratando aquí de activar el micrófono del compañero Kevin García, pero entonces Kevin, la única persona que puede activar el micrófono es usted. Yo no lo puedo activar desde aquí. Yo lo único que puedo hacer es silenciarlo. Entonces, de pronto tratar de activar para de pronto que pueda participar. Aló. Ya puedes ¿Ya? hablar. ¿Ya Sí. me escuchas? Bueno, estaba hablando con el ingeniero Juan David. Me dice entonces que iniciemos con las preguntas. Entonces, me presento, qué pena con ustedes. Mi nombre es Nayeli Rincón, soy ingeniera ambiental y especialista en gerencia ambiental y soy gerente administrativa de ICAM Acciones Sostenibles. De antemano, pues les agradezco a todos ustedes por participar en este evento y tomar que hayan tomado tiempo para participar en este. Entonces, iniciamos con la pregunta de Diana González. Nos pregunta, ¿qué metodología es recomendable para proyectos mineros de escala pequeña, de pequeña escala? Sí, ingeniera, me escucha, creo que no puede Sí. activar el micrófono por sí solo. En cuanto a la pregunta que realiza la compañera, pues esto también depende de los impactos ambientales que son significativos dentro de sus actividades, dentro de las actividades mineras. Recomendable, pues el tema de que si la mina se encuentra dentro de un área determinada en donde se encuentra población, donde se encuentran comunidades que económicamente hablándolo se sustentan de la presencia de los recursos naturales de esta zona, pues sería muy adecuado realizar la metodología en cambios en la productividad, es decir, les afecta directamente la productividad a ellos, pero también hay que tener en cuenta que si los impactos ambientales se están presentando, por ejemplo, directamente al recurso hídrico y el recurso hídrico abastece a esta comunidad o el recurso hídrico es importante para la satisfacción de las necesidades, hay que mirar qué causa y qué efectos les está generando esta comunidad. Es decir, hay que de pronto entrar a utilizar el método de costos en salud. Normalmente los proyectos mineros afectan directamente a las comunidades de cualquiera de las formas posibles. Entonces, en este caso, también se puede hacer uso de los costos evitados o inducidos, y es empezar a decirle a la comunidad y a las personas si están de acuerdo o cuánto están en su disponibilidad para aceptar o por el contrario no aceptar los cambios en los recursos naturales que los afecte directamente a ellos. Perfecto, entonces
Seguimos con la pregunta que hizo Isabel Mejía Flores. Dice, muy buena ponencia, felicitaciones. En el caso de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, ¿cómo varía la metodología? Ingeniera, qué pena, no te escuché la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Dice Isabel Mejía, en el caso de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, ¿cómo varía la metodología? Ok. Ok. Esta valoración esta valoración económica, de acuerdo pues a los servicios ecosistémicos, puede variar las metodologías de acuerdo, como le decía a la compañera anterior, de acuerdo a la afectación que se presenta directamente. Hay que entrar a hacer una evaluación y priorización de impactos ambientales que nos pueda brindar y identificar por qué, cuáles son los impactos significativos y el por qué está generando estos impactos significativos. No sé si de pronto eso fue lo que ella quiso preguntar. Bueno, mientras tanto, si quiere Kevin García puede intervenir y dar su comentario, su punto de vista. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, continúa. Ya, listo. Bueno, me presento, mi nombre es Kevin. Eh, Estoy participando de esta charla desde Ecuador. Primeramente, pues me gustaría felicitarlos, ya que muy enriquecedora la charla, principalmente para los que estamos involucrados en esta área del ambiente, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que mencionaban inicialmente, me parece que este tipo de valoración ambiental eh, está bastante enfocado o digamos de una manera holística, ¿no? En lo que es un costo de reparación, me parece, ¿no? Porque el ejemplo que ponía, bueno, era la alteración en la caña y su posterior, la inversión que requería y el tiempo necesario, obviamente, para retomar productividad y etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que acá en el Ecuador tenemos un enfoque similar, sobre todo en las actividades petroleras, que son las que más contaminan y más daño causan al ambiente. Y se utiliza este método similar, es decir, un costo de reparación. Hago la explotación, daño y luego, bueno, ¿cuánto cuesta reparar todo esto? Y eso es lo que pago. Pero teniendo en cuenta de que si bien es cierto, es una reparación más no una restauración. Porque no se logra una reparación total, sobre todo de las relaciones de los servicios ecosistémicos, ¿no? Las pequeñas relaciones tanto en organismos e interacciones. Eso nada más era lo que quería decirles. Como les dije, nuevamente felicidades. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, para terminar, tenemos una última pregunta de Juan García Ortiz. Dice, para hacer la valoración económica, ¿se puede aplicar la matriz de Leopold? Juan García, sí, en teoría sí se puede aplicar, pero yo creo que es más ajustada para poder identificar los impactos ambientales, no tanto para valorar y dar el costo económicamente hablando, sino para poder identificar y priorizar los impactos ambientales y de acuerdo pues a las actividades que se estén presentando. Dice, entonces, ya con esta última pregunta, damos por terminada el conversatorio de valoración económica de impactos ambientales. Espero este conversatorio hubiese sido de su agrado y de verdad le damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos de su participación y muchas gracias al ingeniero Juan David. Están cordialmente invitados a los conversatorios de la próxima semana, que se realizarán los días lunes, miércoles y jueves. El lunes se hablará sobre el segundo objetivo de desarrollo sostenible
que corresponde al de Hambre Cero, dirigido por la ingeniera Tatiana Medina. El día miércoles se hablará sobre construcción sostenible, dirigida por la empresa Camacho Estudios de Arquitectura. Y finalmente el jueves finalizamos con la arquitecta Paulina Escobar, que nos hablará sobre arquitectura y paisajismo y los procesos de innovación y diseño. Entonces están cordialmente invitados. En las redes, a partir de esta noche, se encontrarán los links de registro y pues nos pueden seguir en Facebook como DICAM Acciones Sostenibles, en Twitter y en Instagram como DICAM Acciones. O en la página web también pueden encontrarnos como ingdicam.wixsite/DICAM. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y espero verlos en los próximos conversatorios.